Bienvenidos mis hermanos a este culto de día domingo desde nuestras casas. Para comenzar les invito a orar para que Dios dirija lo que vamos a realizar. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor, por todo lo que tenemos. Te pido que dirijas este culto a todos nuestros hermanos y a todos los que nos ven. En el nombre de Jesús, amén. Ahora los invito a buscar en sus Biblias Éxodo 15:2, dice así: El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Ahora es momento de alabar a nuestro Dios junto al ministerio de alabanza. ¿Dónde están las palmas para el Señor? A ver, esas palmas para Él. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Aleluya. Diga, y mi boca llenará de risa. Y mi boca llenará de risa, y mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas hizo el Señor. Eso es, ahora aplaude con alegría. Y dile al Señor, gracias por todo lo que has hecho en favor mío. Dile, gracias Señor, todo lo que tú has hecho. Aleluya, diga conmigo. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Aleluya. Los libres en Cristo están aquí presentes. ¿Están listos para alegrarse? Aleluya. Decimos: cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, y mi lengua de alabanza.
presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me postraré, yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me postraré. Santo, 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 santo. Los que miraron al Señor, y de su rostro levantó, y de alegría los vistió, y en su brazo los llevó. Los que miraron al Señor, en su rostro levantó, y de alegría los vistió, y en su brazo los llevó. Diga, aleluya, 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 aleluya. A ver, iglesia, con danza. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. A ver, esta palma para el Señor. Todo lo que quieren aún más en su presencia, dar un buen testimonio, que lo glorifique, digan amén. Ay, no escuché nada, y eso que tenemos micrófonos ambientales. ¿Cuánto de verdad quieres dar un buen testimonio con su estilo de vida, glorificar al Señor? ¿Dicen amén? Gloria a Dios. Diga conmigo, yo también me gozaré. Gloria a Dios, aleluya, bendito esté Él. Den glorias al Señor con libertad. Gloria a Dios. Ay, a ti, Señor, por siempre. Aleluya. ¿Se lo acompaña con las palmas? Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y
mi libertad, libertad. ¿Se puede decirlo con nosotros? Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo, al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Dígalo usted. Al que elijo, hace libre, es libre en verdad, en verdad. Una vez más, al que elijo, hace libre, es libre en verdad. La última vez, al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Declárelo con fuerza. Hay libertad. Hay libertad. Amén. 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 Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno es alabar a Dios. Ahora quiero invitarles a orar dando gracias a Dios. Él ha estado en todo momento. Oremos, hermanos. Dios, te damos gracias por todo lo que nos das, porque tú nos cuidas, porque tú has sido fiel con nosotros, porque no nos ha faltado el alimento, porque no nos ha faltado el hogar, porque tú cuidas nuestras familias, por poder volver a clases y por todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a leer un versículo de la Biblia. Se encuentra en Primera de Crónicas 16:34. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Seguiremos alabando a Dios porque Él es bueno, junto al Ministerio de Alabanza. Te creo, Señor. Si alguien mantiene sus manos levantadas, que sea en símbolo de rendición y de dependencia delante del Señor. Diga con nosotros. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Dile al Señor, maravilloso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender
maravilloso Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Declárale. Llena este lugar de tu presencia. Oh Señor, y haz descender Tu poder a los que estamos aquí. Decláralo. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás. Y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás. Y lo que harás en mí. Tú le dices a mí. En ti. Yo creo que tú harás grandes cosas. En mí. No falta, dice iglesia. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Las voces dicen. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más decimos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Juntos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una última vez decimos. Recibe toda la gloria, Toda, Señor. toda la honra a tu nombre, precioso Hijo de Dios. Si alguien va a aplaudir, que sea para Jesucristo, el Rey de Reyes, el único digno de suprema alabanza. Hazlo bien porque es tu Señor, hazlo bien porque es Él. Gracias, Señor, por tu obra perfecta en cada una de nuestras vidas. Decimos todos juntos, gloria a Dios. A ti, Señor, gloria y honra por siempre y siempre, Tengo Señor. todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te percibo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Si caigo o me quedo, tienes a guiarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Vamos a orar por el predicador que trae la palabra, para que Dios le guíe. Oremos. Señor, nuevamente estamos aquí. Muchas gracias por todo lo realizado. Ahora te pedimos que tú ayudes y guíes al predicador para que entregue tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora es tiempo de escuchar palabra. Buenas tardes mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, por acá el pastor David, y vamos a ir a la palabra del Señor. Y el día de hoy le invito a buscar en su Biblia el libro de Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. El libro de Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Vamos a leer esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerla en la versión Reina Valera, ¿ya? Así que le damos lectura. Dice así: Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Este verso lo conocemos y este capítulo lo hemos predicado muchas veces y lo conocemos y lo recordamos, ¿cierto? No nos conformemos a este siglo, dice el apóstol. Bueno, el libro de Romanos o la carta de Romanos es uno de los libros más importantes, según algunos escritores y según algunos estudiosos de la palabra, acerca de la doctrina y la teología del Nuevo Testamento. Algunos dicen que es el libro más importante del Nuevo Testamento por su contenido teológico, doctrinal, ¿cierto? Y también desafiante, lo cual hace que desde el verso o del capítulo 12 hacia atrás
Este libro habla de teología, doctrina, ¿cierto? Pero del 12 en adelante nos habla y nos invita a vivir el Evangelio de una forma práctica y a poner en práctica lo que se enseña desde el capítulo 12 hacia atrás. Por eso que es un libro bastante importante y aquí comienza en esta sección, ¿cierto? Del 12.1 del capítulo, de este capítulo 12, empieza en la forma práctica y la sección práctica de este libro, donde el apóstol, como decía, nos invita a vivir una vida conforme y de acuerdo a lo que nos enseñó de ahí hacia atrás, ¿cierto? También aquí aparece un principio importante, dice: el tener teología sin tener un estilo de vida acorde no proviene de Dios. Y esto es súper importante porque se daba en este tiempo que en esta iglesia en particular había problemas con el liderazgo de la iglesia. Habían líderes judíos, ¿cierto?, que estaban a cargo, pero empezaron a llegar los gentiles y los gentiles empezaron a hacerse cargo de muchas cosas y en cuanto al liderazgo de la iglesia. Y aquí se presentó el problema, ¿cierto? También habían falsos maestros, el gnosticismo era algo que era bastante común en ese tiempo, también afectaba la vida cotidiana de la iglesia. Es por esto que este principio y esta frase es súper importante, porque se vivía y se predicaba algo, pero no se vivía lo que se predicaba. Por eso que dice esta información o este principio que aparece, dice: el tener teología sin tener un estilo de vida acorde no proviene de Dios. O sea, el decir algo, el hablar algo, el proponer algo, no sirve de nada si mi vida no es acorde a lo que hablo, ¿cierto? Esta información la sacamos del libro que nos compartió nuestro pastor Bob Otley, que se llama Comentario Bíblico Internacional. Un comentario gratuito que está a disposición de cada uno de nosotros, del que quiera estudiar la palabra. Así que damos gracias a Dios por este siervo que dedicó este tiempo, ¿cierto?, a estudiar la palabra, y desde aquí vamos a sacar algunas cosas para poder también ir conociendo lo que el Señor quiso decir en este tiempo a través de estos versos. Amén. Los versículos 1 y 2 forman una introducción a toda la sección práctica, y la sección práctica es la base de una vida guiada por el Espíritu. Lo que el Señor quiere hablarnos a través de esta palabra es que nuestra vida y nuestra manera de vivir sea guiada a través y por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es por eso que es importante. Habla también más adelante, ¿cierto?, del 12, después del 2, los versos 4, 5, 8, empieza a hablar de los dones y la manera como la iglesia debe comportarse y vivir una vida acorde, ¿cierto?, tanto dentro de la congregación como también fuera de esta. Y empieza la palabra del Señor y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y empezamos a desglosar este texto. La palabra hermanos, Pablo la usaba frecuentemente cuando quería introducir un nuevo tema, cuando quería cambiar de tema y hablar de algo diferente. Él decía hermanos, queridos hermanos, les ruego, y empezaba a hablar de esta manera como para introducir un nuevo tema. El decir os ruego, esta palabra puede sonarnos para nosotros muy tierna, ¿cierto? Os ruego, te pido. Pero es una palabra muy tierna, pero también es muy firme. Os ruego, es como os ruego, te pido, te demando, te exhorto, ¿cierto? Es en realidad un llamado a vivir de acuerdo al Evangelio. Os ruego, esta palabra, ¿cierto?, que usa Pablo en la Escritura, nos quiere decir esto: vivan de acuerdo al Evangelio. Te pido, ¿cierto?, por las misericordias de Dios. Y esto es importante, dice la misericordia. En Romanos hay un énfasis obvio en la misericordia. Es obvio lo que quiere hablar, ¿cierto?, el apóstol a través de este libro, a hablar acerca de la misericordia del Señor, hablar acerca de cómo envió a su Hijo, ¿cierto?, de cómo recibimos la salvación, la gracia y todo lo que encierra este libro. Es obvio que el apóstol quiso dar énfasis a la misericordia. La misericordia de Dios trata con la humanidad pecadora.
esto es como poner lo sublime en contraste, ¿cierto?, con lo más perverso, con lo más malo. Esa es la misericordia de Dios. Veíamos que la palabra misericordia se dividía en dos palabras, ¿cierto? Misery y cordia. La palabra misery es miseria, significa la miseria del hombre, y cordia es el corazón de Dios mirando mi miseria y poniéndose en mi lugar. Esto quiere resaltar el apóstol. Amén. Quiere resaltar la misericordia de Dios al tratar con la humanidad pecadora. Debido a que la gracia y misericordia de Dios son ofrecidas gratuitamente, los creyentes deben vivir vidas en santidad. Y aquí hay un detalle: por gratitud y no para hacer mérito. Recuerde que la salvación no es por obra, ¿cierto?, para que nadie se gloríe, sino que debido a esta gran misericordia y gracia, los creyentes, nosotros, los hijos del Señor, debiésemos vivir vidas agradecidas, ¿cierto?, en obediencia, en santidad, por gratitud al Señor. No, esto no se trata de las cambiaditas que tú me das, yo te doy, que Dios me da esto y yo tengo que dar esto otro, no. Pero se trata de vivir vidas de acuerdo a lo que hemos recibido, ponernos en el estándar del Señor. Si Dios me ha dado tanto, ¿cierto? Si Dios me ha bendecido principalmente con la salvación, con este regalo que es por gracia, ¿cómo yo no voy a ser agradecido y poder mostrar una vida de agradecimiento al Señor y de obediencia, ¿cierto? Entonces, esto quiere hablar acerca de la misericordia de Dios. Cómo Dios se pone en mi lugar y ve mi miseria, y a pesar de mi gran miseria, ¿cierto?, de su gran miseria, de lo malo, de lo perverso, de lo perdido que podamos haber estado, Él nos saca de muerte a vida, dice la palabra. Él nos rescata, nos saca de las tinieblas a su luz. Amén. Esta es la misericordia de Dios. No se le olvide, importante palabra, la misericordia de Dios es algo que no tiene precio, es algo que no se puede pagar con dinero, ¿no? La única manera, ¿cierto?, de retribuir esa misericordia del Señor es siendo obedientes, siendo agradecidos, y no siendo agradecidos y hacer cosas, ¿cierto?, como dice acá, para mostrar mérito alguno, al contrario, ¿cierto?, sino que sea algo de corazón. La palabra también dice: así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos. Que presentéis. Dice acá, este era uno de los varios términos usados en el contexto de sacrificio. Presentar tu cuerpo, presentar la ofrenda que llevaba, ¿cierto? Los seres humanos o se entregan a Satanás o se entregan a Dios. Así de simple. O estamos en luz o estamos en tinieblas. Aquí no hay término medio, ¿cierto? Muchas veces he escuchado esta frase y dice, estoy en camino a ser hijo de Dios. No, cuando usted acepta al Señor en su corazón, dice la palabra que son todas las cosas hechas nuevas. La palabra dice que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. O sea que el proceso es el proceso de la santificación diaria, ¿cierto? Cuando vamos inquiriendo, aprendiendo de la palabra del Señor, pero la salvación es algo instantáneo. Mi vida pasada queda atrás y de ahí en adelante todas las cosas son hechas nuevas según la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado, porque aquí o nuestra vida es del Señor o nuestra vida no es del Señor. Y si no es del Señor, ¿de quién será? Importante, ¿cierto? Debemos entender esto. Los seres humanos o se entregan a Satanás o se entregan a Dios. Así como Cristo se entregó únicamente a la voluntad de Dios, aún en la muerte de cruz, así sus seguidores deben imitar su vida entregada a Dios. El Evangelio, hermano, no se trata de historias mías, no se trata de cosas que me ha pasado a mí o le ha pasado al pastor o algún hermano, algún testimonio. Si bien es cierto, los testimonios, ¿cierto?, son importantes y a veces nos llenan de alegría el saber de que el Señor aún hace milagros, de que Dios sigue trabajando en la vida de los hermanos. Pero el Evangelio es Cristo. El Evangelio es una persona y esa persona es Cristo. La vida de Cristo, los años que pasó Cristo, ¿cierto?, en la tierra, cómo vivió Cristo. Eso es el Evangelio. Su muerte, su resurrección, su sacrificio. Entonces, debemos imitar a Cristo.
Así sus seguidores deben imitar su vida entregada a Dios. ¿Y Cristo qué hacía? Él oraba, siendo que tenía comunicación directa, pero él hacía el ejercicio de orar, él hacía el ejercicio de comunicarse con el Padre, él hacía el ejercicio de preguntarle al Señor, de preguntarle a Dios. ¿Se recuerdan cuando estaba a punto de ser ya crucificado y le pide, Padre, si es necesario que no pase esta copa? 3 veces lo pidió. Él podía haber hecho lo que él quisiera, él podría haber dicho, ¿sabes qué? No estoy dispuesto a pagar el pecado de todos, pero este era el plan perfecto del Señor. Y él aún así, él pidió a Dios. Es por eso que nosotros como hijos del Señor debemos ser imitadores de Cristo. ¿Se recuerdan lo que dice el mismo Pablo? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Es importante, muchas veces hemos escuchado, y yo creo que usted más de alguna vez ha escuchado de predicadores y de personas que dicen, miren al Señor, no me mire a mí, yo soy humano tal como usted. Pero no se trata de eso. Se supone, y lo que dice la palabra es que en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, que en nosotros está el Espíritu Santo de Dios para redarguir nuestra mente, para revelarnos lo que estamos haciendo mal, ¿cierto? Para instruir nuestra vida. Y no podemos decir que no nos miren. Si a usted como cristiano, a mí como cristiano, sea quien sea el cargo que tenga, el solo hecho de usted llamarse cristiano ya lo están mirando. El solo hecho de llamarse hijo del Señor o decir usted, no, yo soy cristiano, soy evangélico, ya la gente pone su ojo crítico en usted y sobre usted. ¿Se recuerda lo que pasó con Jesús cuando lloró? Que dice ahí en el libro, cuando habla acerca de Lázaro, dice Jesús lloró. ¿Y qué dijeron los que lo vieron? Oh, cómo le amaba, ¿cierto? Lo estaban mirando. No pasaba desapercibido. Así como Jesús no pasaba desapercibido en ese tiempo, nosotros tampoco pasamos desapercibidos. Y somos ejemplos y debemos ser ejemplos para la sociedad. No podemos vivir una vida y decir ser cristiano y vivir una vida en desacuerdo a lo que dice la palabra. Amén, que Dios nos ayude para poder entender esto y saber que nuestra vida tiene que imitar a la vida de Cristo y su obediencia y su entrega absoluta a Dios. Nosotros debemos entregar nuestra vida, ¿cierto? Que presentéis, que pongas tu vida delante del Señor para que Él haga contigo lo que tiene que hacer y el propósito se cumpla y por lo que fuiste llamado sea una realidad. Amén. Tenemos que entonces tener esta palabra presente en nuestra vida, este principio, ¿cierto?, de ser como Cristo, de imitar a Cristo, de llegar a la altura del varón perfecto, dice la palabra. ¿Y quién es el varón perfecto? Es Cristo. Que el Señor nos ayude para poder entenderlo, ¿cierto? Y poder estar a la altura de este mandato y de lo que el Señor nos pide. También dice que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos. La filosofía griega pensaba que el cuerpo físico era malo. Así pensaba. Y el cristianismo piensa diferente, ¿cierto? Los griegos pensaban que el cuerpo era malo, que el cuerpo físico era malo. El término cuerpo en el versículo 1 parece ser paralelo a la mente, ¿cierto? A veces cuando hablamos de cuerpo, de corazón, no hablamos del órgano del corazón, ¿cierto? Y del cuerpo físico, sino que habla acerca de la mente. El versículo 1 habla acerca de la mente, parece ser que habla acerca de la mente. En el verso 2 los creyentes necesitan comprender o entregar por entero su persona completa a Dios. En el verso 2 habla acerca de rendir nuestro cuerpo, nuestra vida completa, de entregar todo lo que tenemos. Necesitamos comprometer o entregar nuestro cuerpo al Señor. Entender que debemos entregar nuestra vida completa, hermano. Que aquí en el verso 2 de esto habla, no habla de otra cosa, no es algo que podamos decir, no, si es una analogía, no, es verdad. Es literal, entregar nuestro cuerpo, nuestra vida completa al servicio de Cristo. Así como anteriormente las personas, ¿cierto?, se entregaban al pecado y nosotros mismos pecábamos, ¿cierto?, cuando no teníamos al Señor en nuestro corazón deliberadamente y lo hacíamos sin pensarlo. Lo hacíamos porque era parte de nuestra vida.
¿cierto? Así como hacíamos eso, ¿cierto? De vivir una vida que no correspondía, incluso hasta con gozo, ¿cierto? Con alegría, muchas veces. Asimismo debemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿cierto? Al Señor. Aquí está la palabra sacrificio vivo también marcada, y son palabras importantes porque debemos entender de qué se trata, ¿cierto? El sacrificio vivo era algo radical, era diferente, comparado con los sacrificios muertos ofrecidos por los judíos en el templo, ¿cierto? Los judíos y las personas de la antigüedad estaban acostumbradas a llevar sacrificios y presentar algo muerto ahí sin vida. Pero recuerde que el Señor nos está mandando a hacer sacrificio vivo. Esto debe diferenciarse también de algo importante, del ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? Usted me preguntará, ¿es esta gente que se maltrata? Aquí el Señor nos está pidiendo que usted entre al templo cuando abran de nuevo la iglesia Maranata, usted entre de rodillas y con todas las rodillas sangrando, ¿cierto? Y ahí con el látigo pegándose la espalda. No se trata de eso, eso se llama ascetismo y eso no es lo que pide el Señor. Dios nos pide sacrificio de esta manera, ¿cierto? Dios no nos pide que podamos maltratar nuestro cuerpo, no, sino que Pablo nos está proponiendo, y Pablo nos está proponiendo aquí el alejarse de las cosas pecaminosas, alejarse del pecado, alejarse de las cosas que nos hacen daño a nosotros como cuerpo de Cristo. Recuerden que somos la iglesia del Señor. Pablo eso es lo que está pidiendo en esta carta, y el Señor lo que quiere decirnos es esto. No nos quiere decir que nos alejemos de la sociedad, ¿cierto? Ni que vivamos como personas solas, apartadas del mundo para no pecar, no, al contrario. Pablo nos está pidiendo que podamos ser ejemplo en esta sociedad y que nuestra vida sea un sacrificio diario. Porque díganme que si no le cuesta muchas veces el hacer las cosas bien. El mismo apóstol dice, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Me cuesta, muchas veces nos cuesta. Pero ahí está la palabra del Señor y podemos encontrar la fortaleza en Dios, ¿cierto? Y que es quien nos ayuda. Dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote que vivió todo lo que vimos nosotros. Fue tentado, fue maltratado y fue un sacerdote y un sumo sacerdote que es Cristo, ¿cierto? Que pudo vivir sin pecado. Él es quien nos santifica hoy día. Él es quien nos justifica. Y Él es nuestro abogado, imagínense. Él nos entiende, Él sabe lo que vivimos. Pero aquí lo que quiere decir la palabra no es que nos apartemos, ¿cierto? Ni que castiguemos nuestro cuerpo. Ni tampoco abstenerse del matrimonio, ni hacer ningún sacrificio. Sino más bien el apóstol está hablando de vivir vidas activas de servicio y amor como lo hizo Cristo. Vidas activas de servicio y amor como lo hizo Cristo. Usted me dirá, pero hoy día no se puede hacer mucho por el tema de la pandemia. No podemos tal vez hacer lo que quisiéramos, ¿cierto? Salir a predicar, tal vez a las personas, visitar. Pero sabe que siempre hay oportunidad de presentar el Evangelio, siempre hay oportunidad de ser un buen hijo del Señor, siempre hay oportunidad de compartir lo que Dios nos da, siempre hay oportunidad de mostrar a las personas, ¿cierto?, el amor de Cristo. Estemos atentos. Ahora tal vez no es como antes. Me acuerdo del caso de la hermana Elsita Parra, ¿cierto?, la hermana Elsa Parra, que se sentaba en la micro y al que estaba al lado le empezaba a predicar. Y tenía una facilidad tremenda. A mi papá también recuerdo cómo él lo hacía. Y se sentaba una persona al lado de la micro, en el asiento, y él, hola, ¿cómo está? Y de repente no nos dábamos ni cuenta y ya estaban presentando el plan de salvación y predicando del Señor. Ahora a lo mejor no está esa oportunidad, pero hay oportunidad igual para presentar al Señor. Hay oportunidad igual para vivir como hijos de luz, para ser la luz y la sal de la tierra. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos dé esta capacidad de entenderlo, de que no estamos de mano atada, hermano. Esta pandemia y lo que vivimos el día de hoy no nos tiene de manos atadas. Al contrario, en este tiempo es cuando la gente más necesita conocer del Señor. Y que nuestra vida sea un sacrificio vivo. Esta pandemia no nos puede congelar ni dejar en nuestras casas con miedo, ¿cierto? Porque sabemos que si vivimos para Cristo, y si morimos para Cristo.
estamos seguros en las manos del Señor. No debemos ser irresponsables, sí, no debemos ser irresponsables, pero sí debemos seguir compartiendo este Evangelio de Cristo. Debemos seguir compartiendo la palabra del Señor, esta palabra de esperanza. Amén. Lo que buscaba el apóstol decir a través de esta palabra sacrificio vivo era que nuestras vidas puedan ser activas, ¿cierto? En servicio y en amor, como lo hizo Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude para poder seguir desglosando este texto. Es importante y es entretenido hacerlo. Espero que no se esté aburriendo en su casa, pero es entretenido empezar a buscar qué es lo que quiso decir el escritor originalmente, ¿cierto? Cuando escribió esto, o qué quiso decir Dios a través de esta palabra. Y dice, vamos a leer ya lo que hemos revisado. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santo. El término santo significa apartado para el servicio de Dios. El enfoque de este término en este contexto es la consagración del creyente y su disposición a ser usado por Dios y para sus propósitos. Amén. Como dijo alguien por ahí, que levante la mano, ¿quién está dispuesto a ser usado por Dios? ¿Quién quiere ser usado por Dios? ¿Quiénes se han sentido usados por Dios? Dígame que si no da alegría al corazón saber de que Dios te usa. Es algo que no tiene un precio, ¿cierto? Es algo que no tiene comparación el saber cuando Dios puede trabajar y puedes hacer la obra de Dios y eres ocupado y tu vida completa, ¿cierto? Se transforma en un instrumento para el Señor. Así que gracias a Dios por eso. Esto significa santo, ¿cierto? Apartado para el servicio de Dios. Usted ya lo sabe. Pero debemos tener disposición también. De eso se trata la santidad, de la disposición a ser usado por Dios y para sus propósitos. Amén. Y agradable a Dios, esto significa o se refiere a una ofrenda apropiada. Algo que agrade, algo que ponga contento al Señor. Esto es similar al concepto de irreprensible, algo que no tiene mancha, algo que no tiene falla. Amén. Que esa sea nuestra manera de entregar este sacrificio. Si bien es cierto, no somos perfectos y podíamos hacer un tema completo de esto, ¿cierto? De la imperfección humana. Pero como les decía, el ministerio actual de Jesucristo es santificarnos, justificarnos, abogar, ser nuestro abogado. Y se pone ahí enfrente del Señor, de Dios, ¿cierto? Y nos cubre con su gran amor y su gran misericordia. Y ahí nuestra vida pasa a ser una vida santa. Amén. Gracias a Dios por eso. Si no fuera así, sería difícil llegar a este estándar que Dios nos pide. Amén. Sigamos analizando, ¿cierto? Dice que vuestro culto racional o en adoración espiritual, este es el verdadero culto que deben ofrecer. Cuando habla de vuestro culto racional, esto es el verdadero culto. Tal será vuestro culto espiritual, dicen las diferentes versiones. La manera correcta, ¿cierto? Nuestro culto racional, que es, dice en este contexto, podría significar racional o razonable, ¿cierto? La esencia del término parece ser el de una ofrenda consciente. Y esto es importante. Adorar no porque voy a la iglesia y porque el hermano levantó la mano, ¿cierto? Yo levanto mi mano. Porque el hermano pegó el grito, yo me pongo a gritar. No se trata de eso, se trata de adorar y de adorar conscientemente al Señor. De yo saber lo que estoy haciendo y a quién estoy adorando, no por lo que Dios hace. Y esto es importante, hermano. Porque esto no es por sentimientos. Hoy día podemos estar, como dice alguien por ahí, en la cresta de la ola. Podemos estar arriba y con ánimo y con todas las ganas de alabar al Señor. Y mañana podemos estar al fondo, ¿cierto? Del abismo, lo más profundo, lo más triste, lo más solo nos podemos sentir. La adoración a Dios no es por sentimientos. Esto tiene que ser algo racional. Adorar a Dios por lo que Él es. ¿Y quién es? Es el creador de todo. Es quien nos da la vida. No por lo que Él me da, ¿cierto? Por las bendiciones, como dicen algunos. Hay muchos que sirven al Señor por los panes y los peces, ¿cierto? Palabras cristianas que si la escucha uno que no es cristiano o uno que no se congrega no la va a entender.
pero que nuestro culto sea racional, que sea algo consciente, algo que lo hagamos con la conciencia correcta, que lo hagamos sabiendo qué estamos haciendo y a quién estamos adorando, no algo repetitivo. Como les digo, en la iglesia es fácil adorar porque nos dejamos llevar, y cuando está la alabanza cerramos los ojos y levantamos las manos, ¿cierto? Se acaba la alabanza y es como que fuera automático, ahí quedamos. No se trata de eso, se trata de adorar al Señor en todo lugar, donde quiera que tú estés. En el trabajo, en tu casa, en el colegio, en la cocina, manejando, donde quiera que estemos. Podamos ser conscientes de nuestra adoración al Señor. Amén. Esto es una ofrenda consciente versus las ofrendas rituales o rituales muertos de los animales sacrificados. Amén. Dios desea nuestra vida en amor y servicio a Él. ¿Por qué dice vuestro culto racional? No quiere poner en contraste, ¿cierto?, la conciencia, el hacerlo sabiendo lo que hacemos y no hacerlo por repetición como muchos lo hacían en la antigüedad. Me porto mal, total, voy a ir a sacrificar un animalito y ahí quedó listo. No se trata de pagar una penitencia, hermano, se trata de vivir como hijos del Señor. Amén. Él no desea procedimientos formalistas que no impactan nuestro diario vivir. Y esto es importante. Dios no desea que tú hagas las cosas por rituales. Dios no desea que hagamos las cosas por costumbre. Cuando pedimos la bendición y agradecemos por los alimentos, muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Y cantamos la canción como que... Y no es malo hacerlo, pero hacerlo conscientemente, que le enseñemos a nuestro hijo que esto de dar gracias al Señor tiene que ser algo importante, que tiene que estar en nuestra vida a diario. Que no sean cosas formales ni ritos que seguir, al contrario, que sean cosas que impacten nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Amén. Y vamos al verso 2 y vamos ya terminando. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A eso nos invita la palabra, a no conformarnos, ¿cierto?, a este mundo cambiante y pecador, que podamos ser cambiados radicalmente a la imagen de Cristo y que nuestra vida refleje, ¿cierto?, la existencia del Espíritu Santo y la permanencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Transformaos. Esta palabra también es importante, ¿cierto? No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Continúen ustedes transformándose, continúen siendo transformados. A esto se refiere a seguir en este proceso. Esto es también cierto del término conforméis, del verso 2. Para un contraste similar, ¿cierto?, debemos comparar el libro de Ezequiel, donde se habla de compromiso y acción humana. Y también en el libro de Ezequiel también se habla sobre el don divino. Y aquí hay algo que choca, ¿cierto? El transformarse, el seguir transformándonos. Y algunos dirán, pero si Dios es quien hace la transformación. Y acá dice que debemos nosotros seguir transformándonos, ¿cierto? Y esto es algo que choca, ¿cierto? Y que son cosas que a veces no entendemos, pero las dos son ciertas. La dádiva, ¿cierto?, y este regalo divino y este don divino de ser transformados por el Espíritu Santo también tiene que ser de parte de nosotros el querer hacerlo y el querer buscar hacerlo. Estas son tensiones que se encuentran en la palabra. Hay muchos temas que son y que forman estas tensiones, ¿cierto? Debemos querer ser transformados y buscar ser transformados, pero también el Señor actúa en nuestra vida y nos transforma por esta parte, ¿cierto?, de este don divino. Es algo que es importante de entender. Y cuál es la realidad y cuál es la verdadera y cuál es lo que corresponde. Que nosotros busquemos ser transformados, sí, y que Dios nos transforma también, las dos. Amén. Debemos buscar ser transformados, ¿cierto? El no conformarnos a ser iguales. Amén. Que Dios nos ayude. Y dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para los judíos, los sentidos físicos de la vista y el oído eran las ventanas del alma. ¿Has escuchado esto? El ojo es la ventana del alma, la vista son las ventanas del alma, ¿cierto? Lo que uno piensa
en eso se convierte. Eso era lo que pensaban los judíos, la cultura judía. Después de la salvación y debido a la presencia del Espíritu en ellos, los creyentes tienen una nueva perspectiva. No podemos seguir viviendo, ¿cierto? Y pensando como pensábamos antes. Ya debemos pensar como hijos del Señor. Ya viene la luz de Cristo, la luz del Evangelio en nuestra vida y nos hace vivir vidas diferentes, nos hace vivir vidas conforme a lo que Dios pide de nosotros. ¿Y qué pide? Que vivamos como Cristo, así de simple. Que seamos como Cristo, que podamos llevar una vida conforme y lo más similar a la vida de Cristo. Amén. De eso se trata, de mostrar este Evangelio bendito. Y la filosofía judía, ¿cierto? Ya quedan de lado la filosofía griega. ¿Y por qué habla así el apóstol? Porque él era judío. Y él ponía esto en contraste, ¿cierto? Así que debemos entender que la renovación de nuestro entendimiento viene a través de la palabra del Señor, a través del Espíritu Santo de Dios, quien redarguye, quien convence de pecado. Amén. Los creyentes ven la realidad de una manera totalmente diferente, porque sus mentes tienen el poder del Espíritu. Amén. Y eso es importante. Nuestra vida es totalmente diferente y vemos las cosas desde otra perspectiva, porque en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Una mente nueva y redimida por el Espíritu resulta en un nuevo estilo de vida. Y aquí está lo que les decía al principio. Cuando viene el Señor a nuestra vida y aparece en nuestro camino y somos salvos, desde ese momento nuestra vida empieza a cambiar y nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, resulta en algo diferente, en una vida nueva, en un estilo de vida diferente al del resto, ¿cierto? No es religión, no es ritualismo, no es nada que tiene que ver con maneras de vivir, de privarnos de cosas, no, al contrario, es un estilo de vida en alegría, en obediencia, en amor y en gratitud al Señor. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. El verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos salvos a través de ¿quién? De Cristo. Esa es la voluntad de Dios, hermano, que seamos salvos a través de Cristo. Y entonces vivir como ¿quién? Como Cristo. Ahí está el gran secreto del Evangelio. Que seamos salvos a través del sacrificio de Cristo en la cruz, su resurrección, su muerte, su resurrección, ¿cierto? ¿Para qué? Para vivir como Cristo. La seguridad cristiana está basada en ¿qué? En las promesas de un Dios confiable, y esto es importante conocerlo. Dios es confiable, ahí está nuestra seguridad. Está basada también en el Espíritu Santo habitando en el creyente, en usted y en mí. Aquí no hay creyente en el cual el Espíritu Santo no habite. Si no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no es cristiano, no es hijo del Señor. Así de simple. La palabra dice que el Espíritu Santo es el sello, ¿cierto? Son las arras, dice, el sello. Es como cuando los animalitos los marcan en el campo. Así estamos marcados con este sello del Espíritu Santo del Señor. También la vida cambiada y cambiante del creyente. Esto es la vida cambiada, vida renovada, vida transformada. Lo que antes éramos ya no somos, ¿cierto? Antes fuimos pecadores, no considerábamos a Dios en nuestra vida. Dios apareció en nuestro corazón, en nuestro camino, apareció en el camino y nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. De ahí en adelante nuestra vida es cambiada y cambiante del creyente. ¿Por qué cambiante? Porque sigue cambiando día a día. Seguimos en esta perfección, en esta santificación. Amén. Y aquí hay un principio importante. Si no hay fruto, no hay raíz. Es como al revés la palabra, ¿cierto? Si no hay fruto, no hay raíz. Esto es importante. El Hijo del Señor debe llevar frutos. El cristiano debe tener frutos. Y debe tener el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Y la lista que se describe, ¿cierto? Debe tener fruto el cristiano. Si no hay fruto, no hay raíz. Es lógico. Si no hay raíz, no hay fruto. Así de simple. Si no está el Espíritu Santo en tu corazón, si no está Cristo, si no está la obra de Dios, es imposible que podamos llevar algún fruto como hijos del Señor. Amén. O algún fruto del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué, cierto? Debemos comprobar esto. Cuál sea la buena voluntad de Dios. Recuerden y remarquen, la voluntad de Dios es que
conozcamos y seamos salvos a través de Cristo. ¿Para qué? Para vivir como Cristo. Así de simple, así de corto el mensaje. Debemos ser transformados, ¿cierto? Y ser llevados al conocimiento del Evangelio a través de Cristo, para ser como Él y vivir como Él. Si no hay fruto, no hay raíz. Si no hay raíz, no hay nada. Y aquí nos manda, y el escritor nos lleva a la parábola, ¿cierto? De cuando tiraban las semillas y una caía entre los espinos, otra caía en lugar pedregoso y en diferentes lugares. Y si no hay raíz, si no está el Espíritu Santo en tu corazón, no hay nada. Si no está Dios, no hay nada. Si no está Jesús trabajando, no hay nada, hermano. Debemos buscar esto, conocer al Señor, aceptarlo en nuestro corazón y poder vivir como Cristo. Y usted me dirá, pero si vamos a la iglesia, todos somos cristianos. Lamentablemente no es así. Lamentablemente muchas veces hay cosas que nos impiden, y muchas veces hay gente que va a la iglesia y que nunca han sido cristianos. Gente moralista, literalmente. No hablo de Maranata en especial, sino en general. Hay mucha gente que y usted lo ha visto y yo lo he visto, gente que dice le falta, no sé, le falta puro ir a la iglesia para ser cristianos, si son tan buenos y viven una vida tan moralmente correcta. Pero si no está el Espíritu, no hay raíz. Y si no hay raíz, no hay fruto. Y si no hay fruto, no está el Señor. Así de simple. Amén. Para que conozcamos la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para los creyentes después de la salvación, es la madurez cristiana. La meta de Dios para cada creyente es la madurez cristiana. Amén. Esa es la buena obra, agradable y perfecta. Perfecta, este término significa maduro, completamente equipado para una tarea asignada, completo en el Señor. Importante, esto no significa sin pecado. Pero sí completo en el Señor, equipado. Y esta es la buena voluntad agradable y perfecta. Amén. Y vamos llegando al término de esta palabra, y espero que sea de bendición para su vida. El poder analizar la palabra de esta manera, el saber lo que quiso decir el escritor original, a quién se lo dijo, ¿cierto? ¿Por qué se lo dijo? Era una iglesia, la de los romanos, que estaba pasando, como les decía al principio, por conflictos internos de liderazgo. Los judíos, los gentiles, y quién valía más. Vemos la supremacía judía, ellos se creían superiores porque era el pueblo escogido de Dios. Los gentiles, por otro lado, venían los griegos con su gnosticismo y un sinfín de cosas, que la persecución también a la iglesia. Pero el Señor nos habla en este día que no debemos conformarnos a este siglo, amén, que no nos conformemos a esta era, a lo que vivimos, a lo que vemos, que nuestros principios, los principios bíblicos, se mantengan firmes en nuestro corazón, en nuestra mente. Que podamos ser hijos del Señor y, como nos recomienda el apóstol Pablo, podamos vivir vidas ejemplares, vidas que sean reflejo de lo que tenemos en nuestro interior. ¿Y qué es lo que hay en nuestro interior? Está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es una bendición poder compartir palabra con usted. Es una bendición poder ocupar estos medios, y agradecemos a Dios por los hermanos que lo hacen posible. Y agradecemos a Dios por su palabra. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo y por la bendición de poder entender, ¿cierto? Que el Señor nos pide a través de su palabra que podamos vivir vidas cristianas y poder imitar a Cristo, que es lo más importante. Amén. Vamos a orar para terminar, y le pido que cierre sus ojitos ahí donde está. Señor, te damos gracias por esta bendición y por la posibilidad de escuchar palabra a través de este medio, Señor. Gracias por los hermanos que hacen posible estas transmisiones, Señor, y por los hermanos que cada día, Señor, trabajan para que esto fluya, Señor, y tu palabra fluya, Padre, por la tierra, Señor, y por el mundo completo. Gracias, Señor, por toda la bendición de poder ser tus hijos, de poder vivir como tú, Señor, de poder vivir como tu Hijo Jesucristo, de poder ser ejemplos para la sociedad, de poder cumplir, Señor, con lo que tú nos mandas, Padre, y poder así predicar
más que con nuestras palabras, más que con nuestra boca, más que con nuestra, Señor, ganas de gritarlo al viento, más que con todo, Señor, podemos hacerlo con nuestro propio ejemplo. Padre, que la gente vea que en nosotros está tu Espíritu Santo y que en nosotros está, Señor, este gran poder de tu Evangelio, poder para salvación y para cambio de vida, Señor. Que así como nos cambiaste a nosotros, puedas cambiar a las personas que lo necesitan, Padre, y que en ti, Padre, puedan encontrar lo que necesita cada persona, Señor, que se acerca, Señor, y que te busca, Señor, sabiendo de que eres tú quien lo busca primero, Señor. Gracias, Padre, por todo, gracias por esta bendición y por la bendición de poder compartir con nuestros hermanos de la Iglesia Maranata. Gracias, Señor, por ser tus hijos y gracias por esta bendición y este desafío, Padre, lo aceptamos con alegría, el de ser hijos tuyos, Señor, y vivir como vivió tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Una bendición, que el Señor les bendiga y nos vemos para la próxima. Chao, chao. Damos gracias a Dios por la palabra y por el predicador. Ahora voy a entregarle los avisos para la semana. Lunes, Seminario Bautista de Texas a las 21 horas por Zoom. Martes, Unión Femenil a las 16 horas por Zoom y WhatsApp. Y también estudio bíblico a las 20 horas por Facebook y Zoom. Miércoles, estudio bíblico Misión Placilla e Iglesia Bautista en el Tume a las 20 horas por Facebook. Jueves, oración Unión Femenil a las 17 horas por WhatsApp. Sábado, edición de videos Equipo Comunicaciones. Y el domingo, escuela dominical a las 11 horas en vivo por Zoom y culto a las 12:15 horas por YouTube. Quedamos invitados a participar esta semana en todas nuestras actividades. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¡Chao! ¡Bendiciones!